Puede una fachada, por más imponente y antigua que sea, ocultar el hedor de la podredumbre durante mucho tiempo. Sofía Herrera, arquitecta de renombre en la luminosa Sevilla, estaba a punto de descubrir que los cimientos más sólidos pueden albergar las grietas más oscuras. El estudio de Sofía, un oasis de minimalismo y luz en el corazón del barrio de Santa Cruz, bullía con la energía creativa de siempre. Planos desplegados como mapas de sueños, maquetas que prometían futuros edificios, y el aroma a café recién hecho impregnaban el aire. Sofía, a sus 34 años, era la personificación del éxito labrado con inteligencia y tesón. Su cabello castaño oscuro, hoy recogido en un moño bajo que realzaba la elegancia de su cuello, enmarcaba un rostro de facciones serenas donde unos ojos marrones, vivaces y profundamente observadores eran los protagonistas. Esta noche, sin embargo, una capa casi imperceptible de anticipación velaba su habitual concentración. La cena de compromiso en casa de los Valverde. Rafael Valverde. El nombre evocaba en Sofía una mezcla de afecto genuino y la promesa de un futuro compartido. Encantador, de una familia sevillana consolera, Rafael había entrado en su vida como una brisa cálida, ofreciendo una estabilidad que ella, volcada en su carrera, no sabía que anhelaba. La idea de formar una familia, de construir algo más allá de edificios, había comenzado a tomar forma. En la cena también estaría Clara Vega, su prima. Unos años menor, Sofía la recordaba como una explosión de alegría y talento artístico, una joven con manos de hada para el dibujo. Desde la trágica muerte de sus padres, tíos de Sofía, Clara vivía con los Valverde. Doña Isabel, la madre de Rafael y Javier, se había hecho cargo de ella. Hacía tiempo que no la veía. Las vidas de ambas habían tomado rumbos distintos, pero el cariño persistía, un hilo fino pero resistente. Una ligera aprensión, no obstante, se mezclaba con la ilusión del reencuentro. Los Valverde, con su formalismo y su aire de grandeza de otra época, siempre le habían infundido un respeto que rozaba la incomodidad. Capítulo 2. La casa de los Valverde se alzaba en el casco antiguo, una mole de piedra con la pátina de los siglos. Un zaguán oscuro dio paso a un patio interior de belleza sobrecogedora, con el murmullo de una fuente y el aroma a jazmín. Pero la belleza parecía fría, escenográfica. Doña Isabel Romero de Valverde, matriarca de porte aristocrático y mirada gélida, los recibió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Rafael, a su lado, exudaba su encanto habitual, mientras que Javier, el hermano menor y esposo de Clara, ofrecía un saludo lacónico, su expresión permanentemente ensombrecida. Y entonces vio a Clara. Sofía apenas la reconoció. La joven vibrante que recordaba se había transformado en una sombra. Apagada, nerviosa, con los hombros encogidos y una delgadez que rayaba lo preocupante. Sus ojos, antaño brillantes, ahora rehuían la mirada, anclados en el suelo. La cena fue una representación teatral. Clara se movía con una eficiencia silenciosa, sirviendo, retirando platos, apenas probando bocado, como un autómata. Cada vez que un cubierto tintineaba por error o una copa se vaciaba, la mirada de doña Isabel se clavaba en ella, afilada como un estilete. Los comentarios de la matriarca, envueltos en una falsa dulzura, eran pequeñas pullas dirigidas a Clara. Esta niña, siempre tan despistada. Hay que tener paciencia con ella, Sofía, no ha tenido las mismas oportunidades. Rafael desviaba la conversación o sonreía con indulgencia, minimizando la tensión palpable. Javier comía en silencio, ajeno o cómplice. Sofía se esforzó por mantener la compostura, por encontrar una explicación lógica a la atmósfera opresiva, a la tristeza infinita que emanaba de su prima. Pero cuando se despidió, una inquietud profunda se había instalado en su pecho, como una esquirla de hielo. Aquella casa, tras su fachada de abolengo, olía a encierro y a miedo. Capítulo 3. Los días siguientes, la imagen de Clara no abandonaba a Sofía. Intentó llamarla, pero las conversaciones eran breves, forzadas. Clara siempre tenía prisa, siempre había algo urgente que hacer. Las visitas a la casa Valverde se volvieron para Sofía un ejercicio de observación angustiosa. En una ocasión presenció cómo Clara, al servir el café, derramaba unas gotas sobre el mantel impecable. La reacción de doña Isabel fue desproporcionada, una reprimenda sibilante cargada de desprecio que hizo temblar a la joven. Rafael, como siempre, intervino con una frase tranquilizadora dirigida a Sofía. Mamá es muy perfeccionista, ya sabes, y Clara es un poco torpe a veces. Sofía comenzó a buscar momentos para hablar a solas con su prima. ¿Estás bien, Clara? Te noto diferente.
Pero Clara se encogía, susurraba un «Estoy bien, prima, no te preocupes», y se escabullía con cualquier excusa. Sus ojos, sin embargo, gritaban una historia distinta, una súplica silenciosa que Sofía no podía ignorar. Javier, el esposo de Clara, era una presencia casi nula, salvo por las miradas de fastidio que dirigía a su mujer o los monosílabos con los que respondía a cualquier intento de conversación. Parecía un hombre permanentemente resentido, una sombra de su hermano mayor. Capítulo 4. Un sábado por la tarde, Sofía fue a casa de los Valverde con la excusa de revisar unos detalles de la reforma que Rafael quería acometer en una de sus fincas. Un proyecto que, por cierto, avanzaba con una lentitud exasperante. Mientras Rafael y su madre discutían sobre alguna cuestión trivial en el salón, Sofía se aventuró por los pasillos, buscando a Clara. La encontró en la cocina, fregando una montaña de cacharros con una energía febril. Pero lo que realmente golpeó a Sofía fue descubrir en un rincón de una habitación que parecía un trastero los antiguos materiales de arte de Clara: carboncillos, pasteles, blocs de dibujo, todo cubierto por una fina capa de polvo, como reliquias de una vida abandonada. Con un nudo en la garganta, Sofía abrió uno de los blocs. Los primeros dibujos eran vibrantes, llenos de talento y de luz. Retratos, paisajes imaginarios, flores de una delicadeza exquisita. Pero a medida que avanzaban las páginas, los trazos se volvían más oscuros, más angulosos. Las últimas hojas contenían figuras retorcidas, sombras amenazantes, rostros sin ojos. Una angustia palpable emanaba de aquel papel. Era el diario visual de un alma atormentada. En ese momento, la inquietud de Sofía se transformó en una certeza helada. Algo terrible le estaba sucediendo a Clara, y la familia Valverde era la causa. Su fachada de respetabilidad comenzaba a resquebrajarse ante sus ojos, revelando una fealdad que la repugnaba. Capítulo 5. La procesión iba por dentro. Sofía necesitaba pruebas, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo antes de actuar. La impulsividad no era su estilo. La arquitecta en ella exigía un análisis meticuloso, una estrategia. Decidió confiar en Mateo Soler. Amigo desde la universidad y ahora colega en algunos proyectos, Mateo era un abogado joven, brillante y sobre todo discreto. Su inteligencia analítica y su pragmatismo serían cruciales. Quedaron en una pequeña taberna cerca de la Giralda, un lugar con el bullicio justo para garantizar la privacidad. Con la voz contenida, Sofía le relató sus sospechas, la transformación de Clara, la atmósfera opresiva en casa de los Valverde, el cuaderno de dibujos. Mateo escuchó con atención, sus ojos agudos fijos en ella. «Entiendo tu preocupación, Sofía», dijo finalmente tras un largo silencio, «pero necesitarás más que impresiones. El abuso psicológico es difícil de probar, y los Valverde son los Valverde. Tienen un nombre, influencias. Lo sé, Mateo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Hay algo más, estoy segura. Rafael está extrañamente insistente con la boda, con que invierta en sus negocios. Su empresa familiar, esa de productos agrícolas de lujo, no parece ir tan bien como aparentan». Mateo asintió lentamente. «Puedo investigar eso, discretamente. Veremos qué encontramos». Los siguientes días fueron una tortura para Sofía. Tenía que mantener la compostura frente a Rafael, sonreír a doña Isabel mientras por dentro la rabia y la preocupación la consumían. Mateo, fiel a su palabra, comenzó a tirar de hilos. Lo que descubrió fue alarmante. Valverde Selectos E.L. estaba al borde de la quiebra. Deudas acumuladas, impagos, una gestión desastrosa. Rafael, lejos de ser el empresario de éxito que proyectaba, parecía más un vividor con ínfulas, cuyas decisiones financieras habían sido consistentemente ruinosas, siempre rescatado in extremis por la menguante fortuna familiar o por maniobras opacas de su madre. Rafael, lejos de ser el empresario de éxito que proyectaba, parecía más un vividor con ínfulas, cuyas decisiones financieras habían sido consistentemente ruinosas, siempre rescatado in extremis por la menguante vete. La boda con Sofía, una arquitecta de prestigio y con una situación económica saneada, se perfilaba no como una unión de amor, sino como un salvavidas desesperado. Pero hubo un descubrimiento que heló la sangre de Sofía y encendió en ella una furia glacial. Mateo, investigando las propiedades y el pasado financiero de doña Isabel, encontró indicios de una gestión, como mínimo, negligente de la herencia de los padres de Clara. Documentos notariales con cláusulas ambiguas, ventas de propiedades a precios sospechosamente bajos a sociedades vinculadas a los Valverde, transferencias de fondos difíciles de justificar.
Parecía que doña Isabel no solo había acogido a su sobrina huérfana, sino que sistemáticamente la había despojado de una parte considerable de su patrimonio. El motivo de mantener a Clara subyugada, aislada y convertida en una sirvienta adquiría una dimensión aún más siniestra. No era solo crueldad, era codicia calculada. La habían dejado con lo puesto para controlarla mejor. Capítulo 7. Con esta nueva y terrible información, Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición era monumental. Ya no se trataba solo del bienestar emocional de Clara, sino de un robo flagrante, de una injusticia que clamaba al cielo. Un jueves por la tarde, con el pretexto de recoger unos documentos que Rafael había olvidado en casa, Sofía se presentó sin avisar en el caserón de los Valverde. El silencio de la casa era espeso, antinatural. Siguiendo un instinto, se dirigió hacia las dependencias del servicio. Y entonces lo oyó. La voz de doña Isabel, aguda y venenosa, resonando en el pasillo. «Inútil, eres una completa inútil. ¿Crees que te doy de comer por caridad? Ni para fregar sirves. Maldita la hora en que tu madre te trajo al mundo». Sofía se asomó con cautela. Vio a Clara encogida contra la pared de la despensa, pálida como un fantasma, mientras doña Isabel, con el rostro desencajado por la ira, la señalaba con un dedo acusador. Un plato roto yacía a los pies de Clara. El terror en los ojos de su prima fue la confirmación definitiva, la chispa que encendió la pólvora de la determinación de Sofía. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. Esperó a que doña Isabel se retirara, rumiando su furia. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía se acercó a Clara. La encontró temblando, intentando recoger los trozos del plato con manos torpes. «Clara», dijo Sofía en voz baja pero firme. Su prima levantó la vista, y al ver a Sofía, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y pánico. Intentó articular una excusa, una mentira, pero la mirada compasiva y decidida de Sofía la desarmó. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas primero, luego en sollozos ahogados que sacudían su frágil cuerpo. Sofía la abrazó, permitiendo que Clara descargara años de miedo y humillación. Cuando por fin pudo hablar, las palabras brotaron como un torrente amargo. Le contó el infierno cotidiano, el abuso psicológico constante, el aislamiento, cómo la habían convertido en la sirvienta de la casa, anulando su persona, sus sueños. Le habló de la indiferencia cruel de Javier, de las manipulaciones de Rafael y de la tiranía implacable de doña Isabel. Y sí, también le habló de la sospecha, la certeza casi de que su herencia había sido esquilmada. «Me quitaron todo, Sofía. No solo la alegría, también el futuro que mis padres querían para mí». La rabia de Sofía se transformó en una fría determinación. «Esto se acabó», Clara dijo, secándole las lágrimas. «Te voy a sacar de aquí, y van a pagar por cada lágrima que has derramado, por cada sueño que te han robado». Capítulo 9. El plan comenzó a tomar forma esa misma tarde, en susurros, en la penumbra de la vieja despensa. Sofía le explicó a Clara lo que ella y Mateo habían descubierto sobre las finanzas de los Valverde y la gestión de su herencia. La sorpresa inicial de Clara dio paso a una indignación que pareció devolverle algo de la chispa perdida. «Necesitamos pruebas irrefutables del trato que te dan, Clara», explicó Sofía. «Grabaciones, si es posible, algo que no puedan negar». Le entregó un pequeño teléfono móvil, fácil de ocultar, con una aplicación de grabación discreta. «Sé que es pedirte mucho, que será peligroso, pero es la única manera». Clara asintió, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. El miedo seguía allí, pero ahora competía con la esperanza. Mientras Clara, con un valor que asombró a Sofía, comenzaba a recopilar discretamente fragmentos de su calvario, Sofía y Mateo trabajaban en la otra parte del plan. Los Valverde, en su desesperada necesidad de mantener las apariencias y atraer posibles inversores o benefactores, iban a celebrar una gran fiesta en su casa en las próximas semanas. Oficialmente, era para celebrar el compromiso de Rafael y Sofía de una manera más formal. Extraoficialmente, era un intento de proyectar una imagen de solvencia y éxito que ya no poseían. «Será el escenario perfecto», dijo Mateo, mientras revisaban los documentos financieros que incriminaban a doña Isabel en el fraude de la herencia y a Rafael en la mala gestión de la empresa. Una humillación pública es lo que más temen. Su reputación es lo único que les queda, o creen que les queda. Sofía sintió un escalofrío.
No era vengativa por naturaleza, pero la idea de ver desmoronarse la fachada de arrogancia de los Valverde, de exponer su miseria moral ante la sociedad sevillana que tanto valoraban, le producía una sombría satisfacción. Era justicia, se dijo. Justicia para Clara. Los días previos a la fiesta fueron de una tensión casi insoportable. Sofía interpretaba su papel de prometida ilusionada con una maestría digna de una actriz, mientras coordinaba los últimos detalles con Mateo y recibía, con el corazón encogido, los pequeños archivos de audio que Clara lograba enviarle. Eran escalofriantes. La voz de doña Isabel destilando veneno, las risas crueles de Javier, el silencio cómplice de Rafael. Clara, por su parte, vivía en un estado de alerta constante, pero también con una extraña serenidad. La decisión de luchar, de tomar las riendas de su destino por primera vez en años, le había infundido una fuerza inesperada. La víspera de la fiesta, Sofía se reunió con Clara en un pequeño café discreto del barrio de Triana, aprovechando una supuesta salida de Clara para hacer unos recados. —¿Estás segura, prima? —preguntó Sofía, tomando sus manos frías. Clara la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio en sus ojos un destello de la antigua Clara, la soñadora, la artista. —Más que nunca, Sofía, ya no tengo nada que perder y todo por ganar, sobre todo mi libertad. Capítulo. La noche de la fiesta, el caserón de los Valverde refulgía con una luz artificial que apenas lograba disimular las sombras que Sofía sabía que acechaban en cada rincón. La flor y nata de la sociedad sevillana se había congregado allí. Empresarios, políticos locales, damas enjolladas y caballeros de traje impecable. El aire olía a perfume caro, a vino añejo y a hipocresía. Doña Isabel, vestida con un brocado antiguo que parecía sacado de un museo, recibía a los invitados con una sonrisa pétrea. Rafael, a su lado, derrochaba encanto, estrechando manos y repartiendo cumplidos. Javier merodeaba, incómodo, como siempre. Clara, pálida pero erguida, se movía entre los invitados, sirviendo canapés, sus ojos fijos en Sofía, buscando apoyo. Sofía, elegante, con un vestido de seda color esmeralda que contrastaba con la palidez de su rostro, observaba la escena con una calma glacial. Llevaba un pequeño dispositivo USB en su bolso, cargado con las pruebas que destruirían aquel teatro de falsedades. Mateo, invitado como acompañante de Sofía, le dedicó una mirada discreta y un leve asentimiento. Todo estaba listo. A la hora de los brindis, Rafael tomó la palabra, su voz impostada resonando en el patio. Habló del honor de su familia, de su amor por Sofía, del futuro brillante que les esperaba. Sofía escuchó, sintiendo cómo la náusea ascendía por su garganta. Cuando Rafael terminó, entre aplausos corteses, Sofía pidió la palabra. Un murmullo de sorpresa recorrió la concurrencia. —Gracias, Rafael comenzó, su voz clara y firme, proyectándose sin esfuerzo. Es un honor estar aquí, en esta casa de tanta historia. Una historia que, como todas las familias, tiene sus luces y sus profundas sombras. La sonrisa de doña Isabel se congeló. Rafael la miró, desconcertado. Durante demasiado tiempo, continuó Sofía, su mirada recorriendo a los invitados antes de clavarse en doña Isabel y Rafael, esta familia ha presumido de un honor y un abolengo que se han construido sobre cimientos podridos, sobre la crueldad, la mentira y la codicia. Un silencio denso, incómodo, cayó sobre el patio. Sofía hizo una seña a Mateo, quien discretamente conectó el USB a un proyector que habían preparado previamente con la excusa de mostrar unas imágenes del estudio de arquitectura de Sofía. En la pared blanca del fondo comenzaron a proyectarse documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedades, informes financieros. La voz de Sofía, ahora cortante como el acero, explicaba cada diapositiva, desgranando la ruina económica de Valverde Selectos S.L., las deudas ocultas y, lo más devastador, las pruebas del fraude sistemático perpetrado por doña Isabel con la herencia de Clara Vega, su propia sobrina. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Los rostros de los Valverde pasaron del desconcierto al pánico. Pero el despojo económico, prosiguió Sofía, su voz cargada de una emoción contenida, es solo una parte de la historia. La más cruel es la que ha sufrido mi prima Clara día tras día en esta misma casa. Hizo otra seña. El proyector se apagó y en su lugar un audio comenzó a sonar. La voz de doña Isabel, llena de ira y desprecio, insultando a Clara. Risas crueles de Javier. El silencio de Rafael. Fragmentos de conversaciones que helaban la sangre. Cuando el audio terminó, el silencio era sepulcral.
Todas las miradas estaban puestas en Clara, quien, temblando visiblemente pero con la cabeza alta, dio un paso al frente, sostenida por el brazo de Sofía. «Todo lo que han oído es verdad», dijo Clara, su voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «He vivido como una prisionera en mi propia familia. Me han humillado, me han aislado, me han robado no solo mi dinero, sino mi dignidad y mis sueños». Doña Isabel intentó farfullar una negativa, su rostro una máscara de furia y terror. «Es una mentirosa, una desagradecida. Sofía la ha manipulado». Rafael, pálido como un muerto, intentó intervenir. «Sofía, cariño, no sé qué te ha contado esta». «Basta», lo interrumpió Sofía, su voz como un latigazo. «Se acabó vuestro teatro. Esta noche la verdad ha salido a la luz». Se quitó el deslumbrante anillo de compromiso que Rafael le había regalado y lo dejó caer sobre una bandeja de plata con un tintineo metálico que resonó en el silencio. «Mi compromiso con Rafael Valverde queda roto, y mi prima Clara, a partir de este momento, viene conmigo». El escándalo fue mayúsculo. Algunos invitados se retiraban discretamente, otros miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. La reputación de los Valverde, construida durante generaciones, se hacía añicos en cuestión de minutos. Sofía tomó la mano de Clara, y juntas atravesaron el patio, dejando atrás el caos, las caras desencajadas de doña Isabel y Rafael, y la figura encogida de Javier. Nadie se atrevió a detenerlas. Al salir a la noche sevillana, Clara respiró hondo, como si el aire de la calle fuera el primero verdaderamente limpio que probaba en años. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de liberación. Las consecuencias para los Valverde fueron fulminantes. El ostracismo social fue inmediato y absoluto. Las revelaciones sobre el fraude de la herencia de Clara y la precaria situación financiera de su empresa desencadenaron investigaciones. Los bancos cerraron líneas de crédito. Los amigos de antaño les dieron la espalda. Su mundo de apariencias y privilegios se desmoronó como un castillo de naipes. Mateo se encargó de iniciar las acciones legales pertinentes para que Clara recuperara lo que le pertenecía. No sería un proceso fácil ni rápido, pero la justicia, por fin, estaba en camino. Meses después, la vida había encontrado un nuevo cauce para Sofía y Clara. Clara se instaló temporalmente en el espacioso y luminoso apartamento de Sofía, cerca del Guadalquivir. Con el apoyo incondicional de su prima y la ayuda de una terapeuta, comenzó el lento y doloroso proceso de sanación. Hubo días oscuros, pesadillas que la devolvían al caserón de los Valverde, pero también hubo momentos de luz, de redescubrimiento. Poco a poco, Clara volvió a dibujar. Al principio, sus trazos seguían siendo sombríos, reflejos de su trauma, pero con el tiempo, el color comenzó a regresar a sus obras. Sus manos, antes temblorosas y dedicadas a tareas serviles, ahora creaban belleza de nuevo. Su arte se volvió su voz, su catarsis, su camino hacia la recuperación. Sofía, aunque la traición